Bueno, a ver, estoy un poco histérica, ¿vale? Primero porque hablar detrás de Pepe Hernández pues es complicado, él es un crack y yo solo soy profe de clásicas. Mis grupos son normalmente bastante más reducidos que lo que hay aquí, con lo cual hablar a tanta gente pues impresiona. Bueno, le puse de nombre a la charla La cultura clásica también lleva zapatillas, en honor a una alumna que abrió un blog sin decirme nada y al que llamó La cultura clásica lleva zapatillas. ¿Por qué? Porque ella pensaba que lo de las zapatillas era de juventud, no tenía nada que ver con la cultura clásica y le pareció que era una manera adecuada de ligar las dos cosas, jóvenes y cultura clásica. A ver si consigo convenceros de eso. Yo trabajo en un instituto público de Benicàssim, es el único instituto que hay en la localidad, por lo tanto ahí vienen todos los alumnos de todas las clases, tengo hijos de médicos, hijos de inmigrantes, todos mezclados y con las condiciones que tienen los institutos públicos ahora, ya no hace falta que os explique más. Es un instituto relativamente reciente, tiene unos 15 años y bueno, tenemos la suerte de que al ser el instituto único de la localidad, el ayuntamiento pues nos ayuda bastante. Y, por ejemplo, tenemos una wifi que paga el ayuntamiento a todo el centro, lo cual ya es una condición bastante adecuada. Bueno, ¿qué es lo que doy yo? Pues yo doy cultura clásica, doy griego y doy referentes clásicos en las manifestaciones culturales modernas. Ahora os explicaré un poquito qué es esto, porque cuando dices que eres profesora de cultura clásica, normalmente pasa esto. La gente se queda diciendo, ¿pero eso todavía se da en los institutos? ¿Griego? ¿Hay alguien que lo coge? Pues sí, hay gente que lo coge, afortunadamente para mí, claro. ¿Qué cosas damos? Pues, por ejemplo, esto. No es clásico, es un cuadro de Velázquez, todos lo conocéis. ¿Cómo se llama este cuadro? Las hilanderas. Bueno, en el principio no se llama así, se llama la fábula de Aracne. Y por ahí veo caras que dicen, sí, sí, sí. Se llama la fábula de Aracne porque cuenta el mito entre la discusión entre Aracne y Atenea. Atenea es la diosa de la estrategia, de la inteligencia, y se enfrentó a Aracne, que era una mortal que osó decir que tejía mejor que los mismos dioses, que incluso Atenea. Hicieron una competición y Atenea hizo un tapiz con las cosas que hacían los dioses y Aracne hizo una con los vicios que hacían los dioses griegos. El tapiz de Aracne era mejor, pero claro, no podían tolerar los dioses que ganaran los vicios. Por lo tanto, fue convertida en Aracne. ¿En qué sería convertida? En araña. Muy bien, buenos alumnos, muy bien. Pero este cuadro esconde mucho más. A partir de ahora espero que las cosas, o sea, lo que pretendo con la charla es que veáis las cosas con el punto de vista clásico, que es lo que hago con mis alumnos. En este primer plano estarían Atenea, ahí, Aracne, que es la joven, ¿vale? Pero en un segundo plano hay unas señoras que están mirando un cuadro también de referencias clásicas. Este cuadro lo conocéis, es el rapto de Europa, punto positivo para mí. Vale. El rapto de Europa es como yo empiezo las clases de cultura clásica, porque Europa ha dado el nombre a nuestro continente, a nuestra moneda, y era una princesa fenicia raptada por Zeus, convertido en toro. Este hecho del rapto de Europa es fundamental para nuestra historia, para la historia occidental, y forma parte de nuestra cultura, y es imprescindible que los niños sepan de dónde viene el nombre de Europa, de este rapto, de esta situación. Y es tan imprescindible porque luego se lo van a encontrar en cosas como esta. Es un rapto de Europa un poco más moderno.
bastante más moderno. O en cosas como esta. Los de Castellón probablemente reconozcan al autor, a Ripollès, efectivamente. Los otros a lo mejor lo conocéis por la escultura del aeropuerto, ¿vale? Yo no sé si se llama el rapto de Europa, pero yo a mis alumnos les digo que es el rapto de Europa, porque hay toro y hay alguien encima, por lo tanto, rapto de Europa. Es decir, lo que quiero con estas imágenes es que mis alumnos, cuando vean toro, mujer, rapto de Europa, son reminiscencias clásicas, porque lo clásico está siempre presente. Por ejemplo, esta es una escultura de Zeus. Zeus era el dios omnipotente, el poderoso del Olimpo, el que más mandaba. Es una réplica romana de un original griego, barbudo, símbolo de poder, que luego es reutilizado, el mismo aspecto, como divinidad. Esto no es clásico, pero aquí la figura de Dios, y si lo veis, toda la Iglesia ha reutilizado cosas clásicas, vuelve a interpretar esa seriedad con la barba, los pelos largos, el pelo blanco, como símbolo de poder, llegando hasta zapatillas como estas, ¿no? Anuncios publicitarios como estos. Otra escultura que no es clásica, este es el David de Miguel Ángel. Vale, cuando los chavales ven estas estatuas, ¿vale? Hay algo que les llama la atención. Es enorme, súper formado, súper maravilloso, pero tiene un pero. Efectivamente. ¿Sabéis por qué? Vale, alguien de clásica sí que lo sabe. Los escultores griegos, cuando esculpían a los dioses, los hacían a imagen de los seres que ellos consideraban más perfectos. Los seres más perfectos, físicamente hablando, eran los atletas. Y en la antigüedad, el ejercicio físico se hacía totalmente desnudo. Entonces, imaginaros una carrera, los chicos sobre todo, para correr había una parte que molestaba. Para eso se inventaron una cosita que se llama nudo de perro, lo podéis buscar en la Wikipedia porque está, nudo de perro, que es una especie de cuerdecita que se ata y que hace que esto sea más pequeñito de lo normal en las esculturas. Eso que los griegos sabían por qué era tan pequeño, ¿vale? Cuando se pierde la idea de que eso era porque los gimnastas y los olímpicos tenían ese instrumento o esa trampa, pues ya las esculturas de grandes gigantes y de grandes modelos tienen ese fallo que nuestros niños no entienden. No lo pueden entender porque no conocen ese pasado. Esta escultura en concreto, que no es clásica, está inspirada en otra que se encontró en la misma época, que es el Apolo de Belvedere, y que, como veis, también tiene lo mismo. De hecho, ahora cuando pasa a nuestra época, estas esculturas se vuelven a reutilizar y fijaros qué es lo que tapan, precisamente lo que hace clásica la estatua. Bueno, ¿esto lo conocéis? A ver, Rómulo, Remo, la loba, ¿vale? Todos relacionamos con Roma esta imagen. Y esta es de un anuncio de café, ¿vale? ¿Qué es lo que pretendo con esta comparación? Pues que los alumnos vean y que vosotros veáis que todo lo clásico sigue sirviendo de inspiración a la publicidad, a lo moderno, etcétera. Si os fijáis, es la misma postura, la misma todo, incluso el coliseo que está detrás. Por supuesto, lo clásico está en las marcas publicitarias, ahí os he puesto unas cuantas, pero podría estar horas y horas diciendo marcas publicitarias inspiradas en lo clásico. Ajax es un héroe griego que se caracteriza por su fortaleza. Frigo es una palabra latina que significa frío, ¿no? Pegaso, transportes aéreos, todo el mundo conoce al caballo alado. Hermes, que es el mensajero de los dioses, el rápido. Venus, qué mejor nombre para algo femenino que la diosa de la belleza. Calipso, otra de las divinidades. Y, bueno, os he puesto un anuncio que no sé si va o cómo esto se pone. Aquí. Vale, aquí. Que es cortito, simplemente para que yo pueda respirar y descansar.
Bueno, como veis en publicidad, este es uno, pero hay miles de anuncios que recurren a lo clásico para hacer propaganda. Y nuestros niños, nuestros alumnos, necesitan saber esas referencias para entenderlos. Sin saber la historia del caballo de Troya, este anuncio no tiene ningún sentido. No. Vale, perdón, que me he equivocado de botón. Vale, se sigue utilizando, esta lo paso rápido porque es algo que ha salido hace poco, la reutilización de las esculturas clásicas, como veis en esta parte podría pasar por cualquier chaval o cualquier, un modelo moderno. Uy, qué manía. Vale. Perdón. Esos son los nervios, ya os digo que estoy nerviosa. Vale. Vale. Pero no solamente en cosas plásticas, de arte, de cuadro, también en nuestro vocabulario, en nuestro léxico, las raíces clásicas están muy presentes. Por ejemplo, ¿qué tienen que ver la miopía y un ratón? ¿Alguien lo sabe en la sala? Miopía y un ratón. Vale, la palabra miopía viene de la palabra griega mis, que significa ratón. ¿Cómo miran los miopes? ¿Así? ¿Cómo? Así. Pues por eso le pusieron el nombre a la miopía, por la semejanza a los miopes cuando miran. Encogen los ojos como si fueran ratones, de ahí la palabra miopía. Seguro que ya no se os olvida cada vez que veáis a un miope. O, por ejemplo, ¿por qué los de griego nunca escribiremos psicología sin P? Es así, es más conocida. A ver, ¿por qué? ¿Qué significa psicología sin P en griego? Efectivamente, significa higo. Si la escribimos con P es la ciencia del alma y si la escribimos sin P es la ciencia del higo. Me imagino que a los psicólogos no les hará mucha gracia, sobre todo si lo decimos en valenciano. Este chiste ha corrido mucho por la red, sobre todo a raíz de nuestro querido amigo. ¿Por qué cualquiera puede ser ministro, pero no cualquiera puede ser maestro? La razón es la raíz, el origen de las palabras. Maestro viene de magis, es el que más sabe, y el ministro, el minister, era en la antigüedad el camarero porque era el que minus valía, ¿no? El que tenía menos. Bueno, sin comentarios. Más curiosidades que a nuestros alumnos les hace mucha gracia. ¿Por qué los hombres no pueden sufrir histeria? Porque no tienen histeron, efectivamente, no tienen... la palabra histeria viene de la palabra griega histeron, que significa la parte interna que solo tienen las mujeres, era bueno, pues eso, los ovarios, etcétera, y por eso solo es una enfermedad propia de mujeres, decían los antiguos. Las almendras con la amigdalitis, pues igual. La palabra griega de almendra es amígdale, que es la forma que tienen las amígdalas. Bueno, además de todas estas cositas, y para captar la atención también doy griego. Esa lengua, ¿vale?, que se escribe así, que todos hablamos sin saber, porque todos conocen alfa, sigma, omega, omicron, pi, delta. Los de ciencias nos utilizan muchísimo, por cierto. Se llama mi y no mu, y se llama ni y no nu. Vale, yo os he dicho más o menos qué es lo que doy y ahora cómo lo hago. Bueno, pues así es como me enseñaron a mí, es decir, lápiz, diccionario, papel,
repitiendo las lenguas clásicas eternamente. Si asociamos latín, cuando uno de clásicas encuentra a alguien que no ha hecho clásica, yo estudié latín, me acuerdo del Rosa Rosae, y dices, si eso es todo lo que te ha quedado de la asignatura, qué bien. ¿Por qué? Porque el método de aprendizaje de las lenguas clásicas era ese, repetir y repetir rosa, 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 ¿no? ¿Cuántos de vosotros acordáis del rosa, rosa? Casi todos. Porque las lenguas clásicas se tratan así, como un cadáver. Es decir, las lenguas clásicas son algo muerto y el profe lo que hace es diseccionarlo. Los alumnos miran, no entienden nada, pero nosotros la dividimos en sujeto, nominativo, acusativo, etc. Esa es la forma tradicional de ver las lenguas clásicas. Es una forma en la que tienes que escoger entre lágrimas o sudor, no hay más. Pero lo que yo propongo para mis clases es algo un poco distinto. Es en principio empezando por un aula sin muros. No hace falta que os explique a todos los que vais a estas jornadas, habéis estado en Novadors, en Aula Block, etcétera, lo que es un aula sin muros. Significa que nuestra clase está abierta a otros centros y que las paredes físicas realmente no importan para nada. Usando los materiales impresos y los materiales móviles, los materiales digitales. Eligiendo entre muchas zapatillas, entre muchas herramientas, porque para cada actividad necesitamos una zapatilla distinta. No es lo mismo ir a correr que ir a la piscina, que quedarse en casa. Pues lo mismo, no utilizamos las mismas herramientas, es decir, no todo vale para todo, un blog no es la panacea, tenemos que elegir entre las distintas herramientas. Tenemos muchas a nuestra disposición. Los libros de texto, esto es una foto de mi centro, en mi centro se cambian los libros y entonces se amontonan ahí. Los libros de texto no los utilizamos. Yo tengo la ventaja de que al ser una asignatura minoritaria, las editoriales no me persiguen en absoluto, para nada. Entonces no tengo mucho problema en dejar el libro de texto, hace muchos años que ya no lo uso. Nosotros no usamos los libros de texto, pero sí usamos bastante la biblioteca, los libros de consulta. No libros de texto de consulta, sino libros de consulta, diccionarios, enciclopedias, etc. Esta imagen la habéis utilizado muchísimo, si sabéis lo que significa. Es otra de las cosas que pretendemos en clase, difundir la cultura como una cosa que en cuanto se suma amplía, pero nunca disminuye por compartir. Es decir, cuanto más se comparte, mejor. Por eso, a los alumnos les insisto mucho en el uso de las licencias Creative Commons. Y les insisto en eso porque nuestras aulas son públicas. Es decir, todo ha de ser mostrado al exterior. Por lo menos así lo planteo yo, ¿vale? Siempre fotos, vídeos, etcétera. Esta imagen también la conocéis porque es muy difundida. Son un poco las palabras claves de este tipo de educación, donde comentar, cooperar, aprender, construir, multitarea, etcétera, son los ejes fundamentales del aprendizaje. Porque la gran pregunta, ¿aprenden los alumnos, enseñamos nosotros, es una mezcla de los dos? Bueno, yo creo que son ellos los que aprenden, ¿vale? Y el aprender no significa llenar un vaso, como decía Potachov, sino que se trata de usar un proceso, o sea, ver el proceso. No me importa tanto a dónde llegan, sino todo lo que han aprendido por el camino. Todo lo que han aprendido en el camino y cada uno con su forma de ser. Cada zapatilla, cada alumno es distinto, tiene sus habilidades, sus capacidades y sus ganas. Entonces, por eso los quiero... Lo que hago con ellos es ofrecerles muchas piezas, muchas posibilidades, como si fueran legos. Piezas, herramientas, instrumentos, conocimientos, apuntes, lo que sea, de muchos colores, para que ellos construyan, y construyan cosas como un Partenón o como un caballo de Troya. Yo solamente doy las piezas. Eso creo que es la función del profe, del docente. Invitarles a que sus zapatillas se las quiten y las compartan. Intentar que lo pasemos bien, tanto ellos como yo. Yo mezclo música, pero son ellos los que bailan, ¿vale?
bueno, como son metáforas muy conocidas como un entrenador. ¿Qué hace el profe? Pues el profe es el que dice qué es lo que tiene que hacer cada uno o es el que propone, según las capacidades, inquietudes, motivaciones de cada uno, qué es lo que puede hacer. Vale, fantástico como teoría, ¿vale? Todas estas ideas maravillosas son geniales en abstracto, pero ¿y la clase? El día a día, ¿qué es lo que hago yo en clase? Ya vamos a lo de verdad. Bueno, ya os he dicho que en mi centro tenemos la wifi, nuestros alumnos tenemos portátiles de estos pequeñitos, nos trajo el ayuntamiento 150, que nunca dejan de utilizarse si somos privilegiados. Los móviles siguen sin estar autorizados, aunque en mi clase lo primero que digo es por favor sacadlos porque los vamos a usar, porque cuando no funciona algo, el móvil sirve para buscar información, consultar diccionarios, etcétera. Usamos, por supuesto, blogs y wikis. Blogs para contar lo que estamos haciendo en nuestras clases, en plan diario, las actividades, etcétera. Y os he traído un ejemplo. Este de Secretos de Argos es un blog colectivo entre varios centros. Nacional 2006, o sea que tiene ya unos añitos. Estos son los alumnos que han pasado por este blog. Son alumnos de Castellón, de Elche, de Almazora. Comparten aula bloguera, es decir, no tiene paredes, van escribiendo ellos, lo manejan ellos totalmente. Hemos tenido que parar en 100 autores porque Blogger no nos dejaba más. Cuando llegamos a 100 empezamos a quitar a los que no publicaban, porque ellos siguen publicando aunque el curso se haya terminado. Aunque estén fuera del instituto, cada vez que ven una cosa de referentes clásicos, se acuerdan de esos profes locos que les decían, oye, si veis algo, subid la foto, y lo suben. Para que os hagáis una idea del impacto, por si a alguien le interesa esas cosas de las estadísticas, pues estos son datos de mayo, pues eso, muchas visitas. Y son artículos escritos por alumnos. De hecho, si buscáis, por ejemplo, el síndrome de Medea, os remite en primer lugar al material elaborado por alumnos. Ellos crean su material. ¿Qué cosas publican? Pues, por ejemplo, publican, por supuesto, Precis, que les encanta, eso de, como a mí, eso de girar, que marea mucho y así no me miráis tanto a mí. Este es de este año sobre arquitectura. Publican comparaciones entre los tópicos literarios clásicos y la música moderna, porque la música es lírica, la lírica, por lo tanto, utiliza tópicos como, este es un artículo sobre el odio et amo, el quiero y odio a la vez, que se sigue reflejando en canciones de los 40 principales. Ciclos argumentativos, cine, trabajamos también, como en el cine, en películas actuales, esta es de hace nada, se reflejan cuestiones clásicas, porque por eso se llaman clásicas, porque se siguen reutilizando. El lado bueno de las cosas, no sé si lo habéis visto. ¿Lo habéis visto? ¿El lado bueno de las cosas? Vale, pues según mis alumnos es Edipo, es Edipo que se busca a sí mismo. Formas de trabajar, pues estos son pechacuchas hechos por los alumnos y subidos en vídeo a su canal. Las pechacuchas les han servido muchísimo para ver la diferencia entre leer un PowerPoint y poder hacer un discurso oral. Estos en concreto lo hacían sobre héroes. El héroe actual, pues ahí vemos a Dartmouth, a Cullen, este es el de los vampiros. Han hecho también sobre el mentalista, buscan en los héroes actuales, en los personajes actuales, las sombras del héroe clásico, porque no hay nada actual que no esté reflejado, o sea, que tenga su base en lo clásico. Hacen creaciones también, no solamente analizan y comparan, sino que esto, por ejemplo, es una creación para la palabra eco. La hizo un alumno, poesía visual. O hacen cosas como esta. Esta escultura está en Castellón, se llama Minerva Paranoica. ¿La conocéis? Jordi, ¿la conoces? ¿Vale? Cuando yo les digo, esto es clásico, se llama Minerva Paranoica. Vale, friki, ya lo sé. Pero luego empiezan a ver y dicen, pues sí, pues si tiene una lanza. Si esto podría ser una lechuza. Dices, vale, ves más que yo, pero bueno. Castellón no es una ciudad especialmente famosa por sus referencias clásicas, es una ciudad que de esculturas tiene 3 y 4 y poco más contadas, pero yo me empeñé en que tenían que buscar las huellas clásicas por la ciudad. Y al final lo que hicieron fue esto.
Bueno, lo paro porque el vídeo sigue visitando, para que os hagáis una idea. Lo que hicieron fue un trabajo de investigación de las esculturas que había en Castellón. Cada pareja se preparó la explicación, la relación con el pasado clásico, aunque fuera un poco traído por los pelos, y unas actividades para que hicieran sus compañeros sobre ese referente. Después de eso, lo colocaron en un Google Maps explicando toda la ruta de referentes clásicos. O sea que si alguien quiere hacer una ruta de referentes clásicos por Castellón, busca en Google Maps y ahí tiene la explicación hecha por los alumnos de referentes clásicos. Ya digo que no es precisamente una ciudad muy clásica. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de que las zapatillas trabajen juntas, de que haya colaboración, etcétera. Para colaboración, por supuesto, la estrella son las wikis. Estas son las wikis, algunas de las wikis que llevan los alumnos. Han hecho, por ejemplo, un vocabulario griego donde ponen los términos de griego que van viendo, mitos, bueno, a ver, perdón, esta. Y ellos mismos explican a los demás, esto es ya del 2010, o sea, tiene unos añitos, cómo se hace. A la hora del griego creamos una especie de página web, una Wikipedia, en la que introducíamos todas las palabras del alfabeto que íbamos viendo en clase. Cada uno puede entrar en su cuenta y modificando este vocabulario por orden alfabético en griego. Puedes introducir las derivaciones y puedes introducir también imágenes para facilitar la comprensión. Un ejemplo también de la definición y algún derivado tecnológico para así mejorar el estudio y sí. Bueno, esto es importante, como la presentación estará colgada, ya veréis los vídeos, que veo el tiempo y me estoy agobiando. Para mí es interesante no solamente que aprendan a manejar las herramientas, sino que sean capaces de explicárselo a sus compañeros. Por eso hay varios vídeos de alumnos explicando a otros alumnos cómo hacer, por qué es fácil cada una de estas herramientas. Bueno, las zapatillas siguen coloreándose, cada una, aunque sean iguales, son cada una distinta, nuestros alumnos son cada uno distinto y a cada uno les sirve una cosa. Por eso yo les propongo, a través del Scoop, que me imagino que muchos conocéis, ¿sí? ¿No? ¿A veces? Vale, ya estáis dormidos. Ahí es donde voy compartiendo noticias que quizá alguna vez les pueda resultar interesante, ¿vale? Por ejemplo. Ya os lo explicaré después en pasillos. Usamos también el aula virtual para que no se pierdan los que necesitan algo de guía, de a ver dónde vamos, dónde no vamos. Esto que tenéis ahí es otro de los vídeos donde ellos enseñaban a los compañeros cómo instalarse el tecleador griego en el móvil, porque claro, es que lo de escribir en griego no os creéis que es fácil. Cosas que hacen, pues hacen vídeos donde explican lo que van aprendiendo, cómo lo aprenden, hacen audios. Esto de la Pipiatio Clásica es una iniciativa que hubo este año. Un día todos tuiteamos en latín y en griego, no solamente los de nuestro centro, sino centros de toda España. Entonces, bueno, es una iniciativa abierta. Pipiatio, pipiare es en latín tuitear. Pues otra de las cosas, claro, les sirvió ¿para qué? Para tener que traducir, para tener qué digo, qué no digo, etcétera. Y por supuesto era imprescindible saber escribir en griego en Twitter, que tampoco es fácil. Vale, con los de cultura clásica también usamos un aula virtual donde van poniéndose las tareas. Usábamos un blog colectivo, pero este año he tenido dos grupos de 20 y tantos, o sea, 40 y tantos alumnos, y un blog colectivo no era operativo. Entonces, este año lo que han tenido han sido libretas individuales, blogs individuales en Tumblr. Y en ellos pues van escribiendo pues el Rapto de Europa, cualquier cosa que vayamos viendo en clase, pues lo van contando en plan diario, es su libreta. La ventaja es que no tengo que cargar con miles de libretas a cada evaluación para corregir. Cosas que hacen, pues trabajan con pósters, sea de papel o sea en Glogster, porque no, ellos eligen. Hacen sus propios montajes. Luego, por supuesto, hacen exposiciones en público. Estos son los de tercero, los de cultura clásica.
Y participamos también, ya no tan digital, participamos en actividades con otros centros. Esta fue una iniciativa con varios centros. Esto es un viaje a Tarragona y estos son los Ludi Saguntini. No sé si los conocéis. ¿Alguien ha estado en los Ludi Saguntini? Por ahí veo, normal. Vale. Son talleres de cultura clásica en los que el alumno toca, hace, trabaja. Entonces, bueno, son lugares de encuentro y puntos de reunión. Ay, perdón. Bueno, este era un resumen que casi que me lo voy a saltar, ¿no? Vale, sí, solo es música. Eso es para que vierais cómo funciona la clase, ¿no? Cómo de los grupos que decía Pep, de la clase, estos trabajan como les da la gana. Vale, paro, porque es que vamos mal de tiempo. Es que me agobia porque tendréis hambre y escuchar cosas de clásicas, bueno, hay que tener paciencia. Eso, Ludi Saguntini, nuestros alumnos fueron monitores, que es otra de las formas. Lo que os decía antes de los tutoriales para las cosas técnicas, lo mismo para cosas de clásicas. Es decir, son los alumnos los que explican a otros alumnos lo que ellos saben. Es una manera de aprender que yo creo que, bueno, es de lo más satisfactoria para ellos y para mí, porque ellos se dan cuenta de que saben más de lo que creen que saben. El tener que explicar, bueno, a nosotros nos sirve, ¿no? Nos funciona. Cuando tienes que explicar una cosa, la aprendes 2 veces, eso decían los clásicos. Pues se trata de lo mismo, obligarles a que ellos expliquen a los demás, sean monitores. Esto, por ejemplo, es una de las últimas cosas que hemos hecho en los Ludi Saguntini, que lo llevamos también a Novadors hace 2 días, que es trabajar con QRs uniendo botánica y cultura clásica. Las plantas del Mediterráneo tienen todas un origen mitológico y usamos QRs, ahí hay unos compañeros buscando los QRs en los árboles para hacer una gincana o para unir imágenes que están por QRs. Bueno, como os decía antes, se trata de elegir la mejor zapatilla para cada cosa. ¿Ahora les gustan los QRs? Pues usamos QRs. Si me da lo mismo, dejar papelitos, dejar pistas, si es que es lo mismo. El caso es que ellos hagan, que ellos se muevan. Se muevan y descansen. Estas zapatillas no tienen nada que ver con nada. Porque lo que me importaba a mí es, otra de las cosas que me importa a mí es, aparte de su sentido crítico, que aprendan a mirar de otra manera, que trabajen en colaboración y, por supuesto, que recuperen esa imaginación, esa creatividad que tanto nos empeñamos en machacarles, diciéndoles lo que tienen y lo que no tienen que hacer. No, tienen que ser creativos y yo creo que eso es uno de los papeles del docente, fomentarles, no cortarles, sino animarles, para que dejen volar su imaginación, que tienen mucha. Esta es una pintura mural que hizo esta alumna de las zapatillas, ¿vale? Donde recogía mitos clásicos, recogía laberintos, recogía a Ulises, y me pareció que para demostrar la capacidad imaginativa y creativa que tienen los alumnos, que era, bueno, fundamental, que era bonita. En esto no estoy sola, o sea, no me invento yo todo, afortunadamente. De hecho, la mayor parte de cosas no me las invento, sino lo que hago es mirar en la red lo que hacéis todos y adaptarlo para cultura clásica. Mis zapatillas son unas, pero yo miro las de los demás. Y las de las demás son, por ejemplo, las zapatillas del grupo Quirón, que es un grupo de profes de clásicas. Aquí estamos unos cuantos, algunos lo conoceréis, Ubi Bene, Carlos Cabanillas, Sebastián Giralt, Álvaro, Margalida, bueno, son amigos con los que empecé a trabajar en red sin conocernos físicamente. Estuvimos trabajando casi un año sin vernos, montamos Quirón en el 2006 y luego ya hemos tenido nuestros encuentros. Pero la filosofía era un lugar de clásicas para los profesores de clásicas. Si podemos compartir, como decía Jordi, una actividad cada uno a ver qué es lo que resulta. Bueno, ahora el portal de Quirón es un monstruo que tiene casi 40.000 fotos de clásicas con licencia Creative Commons aportadas por todos, por anónimos, por gente de clásicas y gente que no es. Tiene una wiki de recursos impresionante, un marcador que ya he perdido la cuenta de los enlaces recomendados que tiene. Bueno,
Si entráis, veréis. Y es una forma que a mí me sirve de respaldo para proporcionarle a mis alumnos lo que necesito, las zapatillas que necesito en cada momento. Esto en cuanto a clásicas. Y, por supuesto, he puesto una foto antigua, pero os sentís reconocidos. Por supuesto, comunidades como Novadors, donde siempre encuentras a alguien, aunque no sea de clásicas, creo que soy la única de clásicas friki en Novadors, pero que te cuenta, mira, hemos hecho esto. Ah, pues para clásicas, o como salió lo del jardín mitológico, Jordi decía, tenemos aquí lo del jardín de los sentidos. Vale, pues yo pongo la capa de mitología. Y así nació la actividad de la ruta por el jardín. Bueno, estoy en muchos más sitios, muchas más actividades, muchas más cosas con alumnos. Pasamos. Termino diciendo que yo confieso, soy profe y soy de clásicas, ¿vale? Pienso que los hombres, mientras enseñan, aprenden. Y gracias, ya termino. Ay. Ya sé que hay hambre, pero seguro que algo queréis. Muy bien. Yo quería preguntarte cómo crees que va a afectar las reformas de BEM al puesto creativo. O sea, cuando te van a limitar y vas a tener que pasar unas reválidas, imagino que hacer cosas creativas como las que están viendo esta mañana te hace flexibilizar un poco el temario de lo que vas a ver. Entonces, imagino que afectará negativamente, pero quisiera que me contaras cómo de negativamente va a afectar. Vale, yo en principio espero y creo, confío y rezo a todos los dioses y hago libaciones todos los días que las reformas de BERT no lleguen a ponerse en práctica. Vamos, yo creo que no puede ser directamente. Si realmente eso fuera por ley, yo lo pasaría mal, pero creo que en mi clase haría lo que me diera la gana, así de bestia y borde, porque de lo que se trata es de que ellos aprendan y de que ellos disfruten. Llegarán a la revalida, mis alumnos llegan a selectividad y sacan buenas notas, bueno, menos este año que ha habido algún problemilla con el examen de griego, en general sacan buenas notas. Ellos escriben, lo que pasa es que es una forma distinta, no significa que no consigan los objetivos académicos, ellos podrán pasar la reválida, significa que yo se los enseñaré de otra manera, distinta a la que tradicionalmente el libro de texto, actividad y aprender y vomitar. Lo tendrán más interiorizado. Cuando ellos han estado de monitores en la Plaza de los Dioses, ellos controlaban la mitología mejor que si hubieran estudiado examen tras examen, características, atributos de los dioses, no sé cuántos. ¿Por qué? Porque lo han tenido que explicar. O sea, no se trata de quitar contenido. Yo no estoy quitando contenido. Ellos pasarán las revalidas perfectamente. Pero la forma va a ser distinta, pienso yo. No sé. ¿Pienso bien? Y si no, pues mira, me darán un expediente y queremos. Yo quisiera volver a estudiar. Cuando queráis. Cuando queráis. Ya lo he dicho. Bueno, pues muchas gracias. Los que vamos a comer ahora las filas de mocinas, si queréis nos esperamos abajo y vamos todos juntos. Y si no, nos vemos esta tarde aquí en la segunda parte. Por Dios, qué mal.